Continuando con el curso de física, en esta oportunidad vamos a realizar un pequeño repaso de matemática elemental. Repaso matemático. En general, para la física introductoria se supone geometría básica, álgebra, despeje de fórmulas, graficación, trigonometría y notación científica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que al finalizar este capítulo usted pueda sumar, restar, multiplicar y dividir mediciones asignadas, resolver y evaluar fórmulas simples para todos los parámetros de una ecuación, que usted pueda realizar problemas resueltos de notación científica, construir y evaluar gráficas, aplicar reglas de geometría y trigonometría. Muy bien, entonces empezaremos con la suma. Para sumar dos números de igual signo, sume los valores absolutos de los números y asigne a la suma el signo común. Muy bien, tenemos este ejemplo: sumar menos 6 a menos 3. Separa el signo, opera los valores absolutos, que serían 3 y 6. El resultado sería 9. Como ambos tienen signo negativo, entonces usted al resultado le coloca el signo negativo. Ahora, para sumar dos números de signo diferente, encuentre la diferencia de sus valores absolutos y asigne el signo del número más grande. Por ejemplo, sumar menos 6 a 3. Realiza la diferencia, 6 menos 3, y como 6 es el número mayor, entonces le coloca el signo que él tiene, que sería en este caso negativo, y el resultado quedaría menos 3. Continuamos entonces con lo que es resta. Para restar un número signado B de otro número signado A, cambie el signo de B y súmelo a A. Use la regla de la suma. Por ejemplo, restar menos 6 de menos 3. Muy bien, entonces en este caso tenemos menos 3 menos 6. Hacemos la operación de signos, menos por menos quedaría más. Realizamos la diferencia, 6 menos 3 son 3, y le colocamos el signo del número más grande, que en este caso sería positivo, sería más 3. Tenemos 6 de menos 3. Si se da cuenta, ahora las dos cantidades no tienen el mismo signo. Uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo, lo que significa que al momento de hacer la operación de signos le quedaría menos por más, menos. Ambos tienen el mismo signo, lo que significa que hay que sumar las dos cantidades. 6 más 3 da 9, y coloca el signo en común, que sería negativo, lo que vimos en el caso anterior de la suma. Continuamos con lo que es multiplicación. Si dos números tienen signos iguales, su producto es positivo. Si dos números tienen signos distintos, su producto es negativo. Por ejemplo, vemos en este caso que los dos números tienen el mismo signo, menos y menos, por lo tanto el producto va a tener signo positivo. 12 por 6, 72. Para este caso puede observar que 12 tiene signo negativo y 6 tiene signo positivo, por lo tanto el producto tendrá signo negativo.
12 por 6, 72. Sería entonces el resultado menos 72. Continuamos entonces con lo que es la división. Si dos números tienen signos iguales, su cociente es positivo. Si dos números tienen signos distintos, su cociente es negativo. Esta regla es la misma que usted aplicó anteriormente con la multiplicación. Ejemplos. Tendríamos en este caso 72 dividido 6. El resultado es 12. Con los signos, como ambos son iguales, el resultado tendría entonces signo positivo. Menos dentro de menos da más. Para el siguiente caso tendremos la misma división, pero con la diferencia de que tienen signos distintos. Por lo tanto, menos y más, el resultado me daría con signo negativo. Continuamos entonces con lo que es despeje de fórmulas. Muchas aplicaciones de la física requieren que uno resuelva y evalúe expresiones matemáticas llamadas fórmulas. Considere, por ejemplo, el volumen de este cubo. Tenemos en este caso el largo, el ancho y la altura. Por lo tanto, el volumen sería la multiplicación de estas tres longitudes. Volumen igual a largo por ancho por altura. Esto que tiene acá es una fórmula o una ecuación. Al aplicar leyes de álgebra se puede resolver para L, para W, que sería el ancho, o para H, que sería la altura. ¿Qué significa? Que al momento de operar usted puede encontrar el valor de estas tres cantidades si las desconociera, quedándole entonces expresada de la siguiente forma: el largo quedaría igual al volumen dividido el ancho por la altura. El ancho le quedaría igual al volumen dividido la longitud por la altura, y la altura le quedaría igual al volumen dividido el largo por el ancho. ¿Cómo obtener esto? A continuación verá los pasos. Una fórmula es una ecuación que expresa una igualdad, y dicha igualdad se debe conservar. Por lo tanto, si x más 1 es igual a 5, entonces para que se conserve la igualdad, x debe ser igual a 4. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que se haga en un lado de la ecuación se debe hacer al otro para conservar la igualdad. Si usted dice que x tiene un valor de 4, entonces 4 más 1 va a ser igual a 5. Vamos a tener lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Entonces cumplimos con lo que tenemos aquí: conservar la igualdad. Por ejemplo, sumar o restar el mismo valor en ambos lados. Si usted va a sumar una cantidad del lado izquierdo, lo debe sumar también del lado derecho. Si va a usted restar una cantidad del lado izquierdo, debe realizarlo también del lado derecho. Multiplicar o dividir ambos lados por el mismo valor. Elevar al cuadrado o sacar la raíz cuadrada en ambos lados. Repitiendo nuevamente, si usted va a sumar, restar, multiplicar o dividir del lado izquierdo una cantidad, debe hacer lo mismo del lado derecho, y con eso conservará la igualdad de la ecuación.
Se pueden sumar o restar términos de cada lado de una igualdad. Ejemplo: tiene x más 4 menos 6 es igual a 2. Por lo tanto, va a restar 4 de este lado, del lado izquierdo, y va a sumar 6 también. Si usted restó menos 4 del lado izquierdo y sumó 6 del mismo lado, lo mismo debe hacer del lado derecho para conservar la igualdad. Menos 4 a 6. Realiza la operación y el valor de x le quedaría entonces 4 positivo. Aquí tenemos otros ejemplos. X partido 5 es igual a 4. Si usted desea conocer el valor de x, entonces lo que deseamos es suprimir el valor de 5. Para suprimirlo, entonces a x le vamos a multiplicar la misma cantidad, 5. 5 dividido 5 quedaría 1. Del lado derecho, como aquí multiplico 5, aquí también debo multiplicar 5 para conservar la igualdad, quedando entonces de esta manera: 4 por 5 igual a 20. Tenemos en este caso 5x igual a 15. Debemos conocer el valor de x, por lo tanto yo debo suprimir el valor de 5. Para suprimirlo, entonces en este caso lo que voy a hacer es dividirlo dentro de el mismo valor, 5. Como aquí dividí dentro de 5, del lado derecho de la ecuación también debo dividir dentro de 5. 5 dentro de 5 me quedaría 1, y 15 dentro de 5 me quedaría 3. Veamos este ejemplo: 2x menos 6 igual a 4. Debo conocer el valor de x. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente: debo suprimir el valor 2. Por lo tanto, lo voy a dividir, voy a dividir todo este término dentro de 2, quedándome por separado 2x dividido 2 menos 6 dividido 2. Por lo tanto, del lado derecho de la ecuación también debo dividir dentro de la cantidad 2, quedándome de esta forma: 2 dentro de 2 me quedaría 1, 6 dentro de 2 me quedaría menos 3, y del lado derecho 4 dentro de 2 me quedaría 2. Para suprimir el menos 3 que tengo al lado izquierdo, entonces debería de sumarle una cantidad 3, y del lado derecho también menos 3 más 3 sería 0, y 2 más 3 al final me quedaría x igual a 5. Continuando con despeje de variables, vemos que las mismas reglas se pueden aplicar a ecuaciones literales, que es lo que nosotros conocemos como fórmulas. En este caso tenemos la siguiente fórmula: F igual a m sub 2 por g menos m sub 1 por g, que en física sería fuerza igual a masa sub 2 por gravedad menos la masa 1 por la gravedad. En este caso nos piden que resolvamos esta ecuación o que encontremos el valor de la gravedad. Lo que voy a hacer a continuación es factorizar la gravedad, que sería el término en común. Aplicando el primer caso de factorización, que es el factor común, me quedaría gravedad entre paréntesis la diferencia de las masas. Muy bien, si podemos darnos cuenta, al momento de hacer esta operación, las masas se están multiplicando con la gravedad. Entonces,
Para eliminar estas masas de acá, yo tendría que dividir toda esta parte dentro de masa sub 2 menos masa sub 1. Al momento de dividirlos, esto se cancelaría. Como dividí del lado derecho, del lado izquierdo también tengo que dividir, quedándome al final resuelto para G la gravedad igual a la fuerza dividido la diferencia de ambas masas. Continuamos entonces ahora con lo que es exponentes. E es igual a m por c elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? C elevado al cuadrado significa que la variable c se está multiplicando dos veces. Si esta c estuviera elevado al cubo, o sea al exponente 3, significaría que c lo multiplicaría 3 veces el mismo valor. El exponente 2 significa que c se multiplica nuevamente por c. Tenemos aquí un cubo que tiene de lado que cada lado vale x. Por lo tanto, como vimos anteriormente, que el volumen de un cubo es el producto de multiplicar sus tres lados. Entonces tendríamos el volumen de un cubo del lado x, que sería x por x por x, o volumen igual a x al cubo. Cuando se multiplican dos cantidades de la misma base, su producto se obtiene al sumar algebraicamente los exponentes. Por ejemplo, tenemos la base, en este caso es la letra A, y los exponentes son m y n. ¿Qué debo hacer en este caso? Copio la base, ya que es la misma, y los exponentes los sumo, quedándome por lo tanto a elevado m más n. Tenemos acá un ejemplo: 2 al cubo por 2 elevado a la quinta potencia. Como la base es 2, copio la base y sumo los exponentes, quedándome en total el resultado 2 elevado a la octava potencia. Tengo este otro ejemplo donde la base es la variable x, que es la misma, se está multiplicando x elevado a la primera potencia. Como es 1, no se escribe, es imaginario, y esta otra x que está elevado a la cuarta potencia. Copio la base, que es la misma, x, y sumo los exponentes: 1 y 4. 1 más 5, por lo tanto me quedaría, aquí sería 1 más 4, x sería igual a 5. Continuamos ahora con cantidades que tengan exponente negativo. Un término distinto de 0 puede tener un exponente negativo, como se define a continuación. Tenemos esta cantidad de base A y exponente negativo n. Esta cantidad la podemos expresar de forma de fracción, teniendo como numerador el coeficiente, o sea el número que acompaña a la variable. En este caso es 1. Como es 1, aquí no se escribe, pero aquí en el denominador sí se deja indicado. Como denominador colocamos la misma expresión, pero a diferencia de que aquí tiene signo negativo y aquí ya le ponemos un signo positivo. O inversamente, tenemos la misma expresión, pero ahora con signo positivo. Lo pasamos a una forma fraccionaria, donde el coeficiente sigue siendo 1, lo colocamos como numerador, y como denominador la misma expresión,
pero ahora con signo negativo. Ejemplos: tenemos en este caso 2 elevado al cuadrado negativo. Como numerador coloco en este caso 1. Como denominador voy a colocar la misma expresión pero con exponente positivo, quedando en este caso 1 dividido 2 al cuadrado. En término decimal sería 0.25. Tengo otro ejemplo donde las bases ahora son variables: x a la menos 2 por y al cubo dividido y a la menos 4. Quedándome como resultado y elevado a la séptima, x elevado al cuadrado. Tenemos ahora exponentes y radicales. Exponente 0. Exponente 0. Cualquier cantidad elevada a la potencia 0 es igual a 1. El exponente 0. Tenemos la variable a. Está elevado al exponente 0. Significa que el resultado va a ser 1. Tenemos a continuación el siguiente ejemplo, tomando en cuenta que el exponente en este caso va a ser 0, por lo tanto tiene que dar 1. Tengo para este caso x elevado a la 0 por y elevado al cubo por z elevado a la 0. Como x está elevado a la 0 sería 1, z también está elevado a la 0, también sería 1. 1 por y al cubo sería y al cubo por 1 seguiría siendo entonces nuestra respuesta y al cubo. Tenemos una expresión un poco más grande. Si nos damos cuenta, esta expresión está encerrada entre paréntesis y está elevado a la 0. Por lo tanto, todo esto no es necesario hacer una operación, ya que si nos damos cuenta está elevado a 0, entonces su numerador es 1. Para el denominador nos damos cuenta que z está elevado a 0. Ponga atención en este caso, que no es toda la expresión la que está elevado a 0, sino únicamente la variable z. Z elevado a 0 me quedaría por lo tanto 1, y 1 por 3 me quedaría 3. Quedándome en forma de fracción entonces la respuesta 1/3, que equivale a 0.333. Tenemos otras reglas de exponente. Regla de la división. Cuando se dividen dos cantidades de la misma base, su cociente se obtiene al restar algebraicamente los exponentes. Si nos damos cuenta, tenemos aquí a elevado a la m dividido a elevado a la n. Tenemos la misma base, por lo tanto copiamos la base y los exponentes los restamos, quedándome por lo tanto a m menos n. Esto es muy similar con lo que hicimos con la multiplicación, pero en el caso de la multiplicación los exponentes los sumamos. Ahora para la división los exponentes los restamos. Tenemos aquí estos ejemplos: x a la cuarta por y al cuadrado dividido x por y a la quinta. Si usted lo puede tomar de forma individual, tendría que dividir x a la cuarta dividido x. Como la x del denominador tiene exponente 1,
Entonces quedaría x a la cuadra, x copia la misma base y resta los exponentes, 4 menos 1. Y hace lo mismo con y. 2 menos 5. Como denominador puede colocar 1. Realiza la operación, quedando por lo tanto x elevado al cubo, ya que 4 menos 1 es 3, por y, 2 menos 5. Utiliza la regla de la diferencia que vimos anteriormente. 2 menos 5 sería 3 y coloca el signo del número mayor, que en este caso sería menos 3 partido menos 1. Usando la regla de los exponentes que vimos anteriormente, quedaría por lo tanto x al cubo. Esta variable que tiene exponente negativo pasaría como denominador, la misma expresión pero ahora con signo positivo. Continuamos con la regla de los exponentes y tenemos ahora potencia de una potencia. Cuando una cantidad a la m se eleva a la potencia m, tendríamos, aquí en este caso era n, a elevado a la potencia m, y a su vez toda esta expresión está elevado a la potencia n. Significa que en este caso copia la base y multiplica los exponentes m por n. Por ejemplo, tenemos x elevado al cubo y a su vez toda esta expresión está elevado a la quinta potencia. Copia la base y multiplica los exponentes, quedando por lo tanto x elevado a 5 por 3, 15. Tenemos esta otra expresión, q elevado a la potencia al cuadrado negativo y todo elevado al cubo negativo. Copia la base, como tiene que multiplicar los exponentes, multiplica primero los signos, menos por menos da más, y 2 por 3, 6. Potencia de un producto se obtiene al aplicar el exponente a cada uno de los factores. Tenemos en este caso dos cantidades a y b que se están multiplicando, y a su vez estas dos cantidades tienen como exponente m. Por lo tanto, lo que puede hacer usted aquí en este caso es separar las cantidades a y b y a cada uno colocarle el mismo exponente, quedando por lo tanto a elevado a la m y b elevado a la m. Por ejemplo, x al cubo, y a la menos 2, todo esto se está elevando a la cuarta potencia. Aplicando esta definición, puede usted entonces separar las variables x y y. X tiene potencia 3, lo multiplica por lo tanto por 4. Y tiene potencia menos 2, lo multiplica también por 4. Haciendo la operación, x 3 por 4, 12, y menos por más da menos, 2 por 4, 8. Quedando por lo tanto de la siguiente forma: x elevado a la 12 potencia, a la 12ª potencia, dividido y a la 8ª potencia, pero con signo cambiado. Por último tenemos entonces lo que es la notación científica.
La notación científica proporciona un método abreviado para expresar números muy pequeños o números muy grandes. Si usted puede ver esta tabla, toda esta cantidad usted la puede reducir a esta expresión. Por ejemplo, 0.00000000001 puede quedar expresado de esta forma, colocando como base siempre 10 y como exponente la cantidad de ceros que usted tenga después del punto hasta llegar a la unidad. Puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exponente sería entonces 9. El signo va a depender si usted cuenta las cantidades después del punto decimal. Sería entonces negativo. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base 10, el exponente 6 y el signo negativo. Tenemos 0.1, 2, 3. Base 10, exponente 3, signo negativo. Tenemos en este caso solo la unidad, por lo tanto quedaría 10 elevado a la 0. Ya sabemos que toda cantidad elevado a exponente 0 da como resultado siempre 1. Tenemos a continuación ya números enteros. Tendríamos 1000. La base sigue siendo siempre 10, pero la contaríamos a partir del punto decimal hacia la izquierda y contamos dos ceros, 1, 2, 3, quedando en este caso 10 elevado al cubo. Tenemos 1.000.000, contamos los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, base 10, exponente 6. Tenemos aquí 1.000.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base 10, exponente 9. Si pudo darse cuenta, a partir de 1000, el signo pasó a ser positivo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted cuente a partir del punto decimal hacia la izquierda, el signo va a ser positivo. Si usted cuenta a partir del punto decimal a la derecha, el signo va a ser negativo. Tenemos en este ejemplo 93 millones. Para expresarlo de una forma más pequeña, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede pasarse hasta 3, serían 7. Lo expresaría de esta forma: 9.30 por la base, que siempre va a ser 10, y la cantidad de unidades que usted contó a partir del punto hasta 3, que serían 7, quedando en este caso 9.30 por 10 elevado a la séptima potencia. Tenemos para este caso 0.00457. Contamos a partir del punto hacia la derecha: 1, 2, 3. Colocamos por lo tanto 4.57 por 10 y como exponente la cantidad de unidades que contamos hasta 4, que sería 3. Como contamos hacia la derecha, sería exponente negativo. Tenemos otro ejemplo.
876 metros, dividido 0.037 segundos. Usted puede contar aquí de esta forma: punto decimal hacia la izquierda 1, 2. Lo puede expresar 8.76 por 10 al cuadrado, ya que contamos dos unidades, 1, 2, dividido 0.0037. Contamos 1, 2, 3. Entonces me quedaría expresado como 3.7 por 10 a la menos 3. Realizando esta operación, nos quedaría como resultado v minúscula, que significa velocidad, igual a 3.24 por 10 a la quinta potencia metros por segundo. Y con esto culminamos este capítulo, que fue un pequeño repaso de matemática elemental. Nos vemos en la próxima clase.